Ahí vamos los cortos. Aló, sienta. Ya vamos dos cortos. Sí, se dan cuenta que lleva una secuencia. ¿Sí? Entonces tenemos que ir. Aún estamos a tiempo. Tenemos que leer a diario, no es mucho. Pero si dejamos las semanas y dejamos el primer parcial, sí va a ser bastante. Entonces tenemos que, esto se resume casi de una semana. Tenemos que leer, por favor. Y todo lo hemos resuelto, acabamos despacio, inclusive más despacio que la otra sección. ¿Por qué? Porque vamos explicando. Pero tenemos que apurarnos un poquito, pero tenemos también que poner estos de las dos vías. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, Marcela, ¿qué es eso? A ver, Dulce. Víctor, ¿dónde está Víctor? Vértebra lateral. Bien. Vamos a ver. Dame tu nombre. Diego, vamos a ver, Diego. ¿Qué estructura es esta? Foramen va bien. Transverso también, pero caudal. Transverso caudal. ¿De acuerdo? A ver. Tú. ¿De qué especie es? ¿Por qué? Porque la cresta dorsal está en el mismo nivel que la dorsal. Bien. Ok, gracias. ¿Ah? Al mismo nivel la cresta que la fosa autorea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver. Ávila. Estructura. Pedículo. Nítido. Emerson. Muy bien. Apoyo articular caudal. Muy bien. Vamos a ver ahora. Allá arriba, ¿cómo te llamas? José. Vamos a ver, José. Vean bien la posición para que sepan qué es esto. ¿Cómo? Ah, Tubérculo está bien. Sí, tubérculo. Eso cresta. Es que ya no es la cresta. Vamos a ver ahí cómo te lo pone la autor. Doctor, ¿Sí? si es tubérculo de la cresta ventral. Ustedes de todo me lo ponen. Vamos a Sí, ver, como vamos a ver. apellido y todo. Ah, no, porque ese no es apellido, ese ya. Vamos a ver, ahí se los vamos a topar. ¿Ok? Muy bien. Pregunta número 3, acá. ¿Cómo se llama? Diana. A ver, Diana. ¿Qué estructura es esa? Voz atlántica, muy bien. A ver. Aldo. Caría. Ok. Caría articular craneal del cuerpo, ¿está bien? Creo que sí lo puse, creo que sí lo puse. ¿Tu nombre? Ever. Gracias, es que hay mucha bulla y soy algo sordo. ¿Cómo se llama esta estructura? Ever. Perfecto. Caría o faceta articular de la apófisis transversa. Ya si le quieren poner para activar es otro rollo, pero ya con lo que dijo está bien. Caría o no puse el otro. Muy bien. Aquí, tú, dame tu nombre. Sí. María José, ¿qué es vértebra antepinar? ¿Qué vértebra de qué región primero? Okay. Vértebra torácica, digamos. Que es la que está más vertical, ¿verdad? ¿Estamos bien? Vamos a ver acá. ¿De qué especie es esto? Oye, primero, ¿qué vértebras son? Ok, ¿de qué especie? ¿Por qué? Hijo de equino, ¿por qué?
Greci. Ahora sí te dije bien tu nombre. Ahí está mal. Recordemos, todas se unen. Porque la apófisis transversa está fusionada. Porque la apófisis transversa más Que las apófisis transversas de la última y la penúltima se encuentran fusionadas. ¿Sí? No me digan que están unidas las vértebras, que todas se unen a nivel con la articulación de los cuerpos, ¿cierto? Tiene que ser específico. Ok. C. Sexuaria, ¿no? Regalada, ¿verdad? Vamos a ver allá arriba, Celeste, ¿cómo te llamas? Como poquillo, sexuaria, ¿no? Shirley. A ver, no, ¿así eso no? No, decime que yo no. Charlene. ¿Seguro? Charlene. Okay. Charlene, ¿qué es esto? Apoyo accesoria, muy bien. 5. Vamos, ya vamos terminando. ¿Tu nombre? Dani. Hay 2 Danis por el momento. ¿Qué es eso? Apófisis articular del sacro. Apófisis articular craneal del sacro. Así es. Apófisis articular craneal del sacro. Porque son las 2 unidades que hay. ¿Ah? Está bien, claro. Estructura, vamos allá arriba, a la par de Ávila, ¿cómo te llamas? Ingrid. Vamos a Ingrid. Intermedio. Cresta sacro intermedio. O no puede intermedia del ser. sacro. ¿Verdad? Dijo, puede ser cresta intermedio. Y la última, aquí hasta arriba, con diadema blanca, ¿cómo te llamas? Scarlett. Diga, ¿a qué especie pertenece primero? A rumiante, muy bien. ¿Y aquí arriba, hasta arriba? ¿Por qué? 2 razones. La apófisis espinosa está fusionada. Muy bien. Presenta 3 crestas, media, intermedia y lateral. Pueden haber puesto que quiere decir. Lo que dijo ya está perfecto. Ahí está, no digamos más. ¿Estamos? Bien. Bueno, no sé, la verdad. Que es lo que Dios quiere. Siento que me faltaron los apellidos de las partes. Igual a mí, yo en varias cosas sí, pero... Entonces vamos a seguir. Por favor. Yo por no yo igual en eso fue por Bueno, no me va a leer. tocar estudiar todos los días porque es mi diario. Yo no leí bien amarrada y con la del caballo. No la leí. Ya terminamos el sacro. A ver, cuando hablamos del sacro, dígame, ya vimos las características específicas del rumiante, que fue la pregunta de hoy. Ahora, ¿cómo diferencian ustedes el sacro de un cerdo? Porque apenas se nota la Porque apenas se nota la Porque no tiene o demasiado pobremente desarrolladas las apófisis espinosas, ¿cierto? Sí. Bueno, también cada característica diferencial puede ser el número, ¿verdad? El del perro, ¿qué sería la característica? solo tiene 3. Y es como cuadradito, ¿verdad? Por eso, porque solo tiene 3 vértebras, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para los que no pusieron esta, la cresta sacra mediana o media, que es la fusión de las apófisis espinosas, ¿verdad? La intermedia, que es la fusión de las apófisis articulares. Y la lateral, que es la fusión de las apófisis transversas, ¿verdad? Ok, y ahí lo miramos. Vean, mira perfectamente. Y en el caso del cerdo, pues vimos ahí que no tiene o casi nada de apófisis espinosa, ¿cierto? El número de vértebras, obviamente, y en el perrito es más o menos algo como medio cuadrito. Vean la distancia aquí, es más o menos así igual para acá. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí nos quedamos. Están los espacios intervertebrales.
Normalmente cuando hablamos de espacio intervertebral estamos refiriendo entre dos vértebras. Se recuerda que ¿dónde se articulan las vértebras? Se van a articular entre los cuerpos con una cavidad cotiloidea y una cabeza. Que las primeras, las cercanas son bien típicas, después no parecieran, pero son. Y las apófisis articulares caudales de la vértebra craneal y las craneales de la vértebra caudal. ¿Sí? Bueno, pero aquí está el cuerpo abajo, pero aquí están los arcos. ¿Y dónde se une? En las apófisis articulares, ¿verdad? Pero hay un espacio entre los arcos, que es la parte de arriba. Y ese espacio se conoce como espacio interarcual, porque es entre arcos. Y existe acá, esta es la primera vértebra sacra y esta es la última vértebra lumbar, ¿cierto? Entonces el espacio entre los arcos, entre la última lumbar y la primera sacra, se llama espacio lumbo-sacro. Ahí nos quedamos ayer y como les decía, ya al final nos ponemos atención porque nos queremos ir, ya viene el maral, ya se van para afuera todos los que paran y se pone un poco difícil la cosa, ¿verdad? Pero entonces ahorita pusimos atención, que es lo primerito, entonces es el espacio lumbo-sacro. Y es interarcual porque es entre los arcos, la parte de arriba, ¿sí? Ese espacio interarcual lumbosacro se utiliza en un animal vivo, principalmente especies perro y cerdo, para poner una anestesia que se conoce como lumbosacro. Es una anestesia que aplicándola ahí, la médula espinal termina aquí antes del espacio, aquí en las últimas vértebras lumbares. Entonces no se lastima la médula y por eso se pone la anestesia. ¿Verdad? Se introduce aquí la aguja, llega en el espacio, se introduce la dosis delicada y se duerme. Se puede hacer una cesárea, se puede hacer ¿cómo dijo que se llamaba la anestesia? Epidural. ¿Verdad? Entonces esta anestesia epidural y esa anestesia nos sirve para mejorar la analgesia en una cirugía, ¿sí? Aparte, esta es la primera caudal. Esta no es parte del sacro, esta es la primera caudal. Se fusionó ahí por lo viejo, pero aquí también va a haber un espacio sacrococcígeo, ¿sí? Para las otras especies, gato, caballos y rumiantes, la médula espinal sigue aquí y va más o menos en el trayecto aquí intermedio, termina. Entonces no podemos poner aquí la anestesia epidural porque la podríamos lastimar la médula y se imaginan ustedes el problema. Entonces se pone en este espacio sacrococcígeo. ¿Ya? Y en algunas, así como en rumiantes, muchas veces hablan de un sacrococcígeo, ¿sí? Y en el intercoccígeo, que es la alta y la baja. En el sacrococcígeo le dicen la anestesia epidural alta en esas especies y se puede poner en la intercoccigia primera, que es entre la primera coccigia y la segunda, se pone en ese espacio, sería la anestesia epidural baja en esas especies, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahorita acerca de las últimas vértebras que nos quedan, que son las vértebras caudales. Aquí se me subieron todas, ¿no? Ah, bueno, aquí está. Es que no quité estas, pero no importa. Ven, aquí está el perrito y aquí van las vértebras caudales, pero aquí ya nos vamos con estas. Las vértebras caudales o coccigias son las últimas vértebras de la columna vertebral y forman el apéndice caudal, para ustedes cola, ¿verdad? Pero ya ahorita ya no va a ser cola para ustedes porque ya están aprendiendo el idioma anatómico. Entonces va a ser apéndice caudal. ¿Ya? Entonces, las primeras son típicas. Las primeras tienen su formita con su cuerpo, con su arco, con sus apófisis, pero conforme se van haciendo hacia caudal van perdiendo esas características, ¿eh? Y quedan como pequeños cilindros. ¿Ya se dan cuenta? Entonces las primeras son bien formadas y después van perdiendo sus características. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Y de aquí solo, bueno, ¿y cuántas tienen? Pues en el rango de 15 a 21 están casi que todas, ¿va? Sí. No hacemos bolas. Incluyendo el cerdo, que la colita esa desgraciada que se mira así, tiene todas esas vértebras. ¿Ah? Bueno. Otra característica de las vértebras caudales o coccigias es que en bovinos, en vacas y en perros pueden presentar, cuando dice puede es que puede, no siempre, ¿verdad? Es una condición así como que puede o no puede. Presentarse un tipo de apófisis inconstante que se conoce como apófisis emales.
¿Sí? Apófisis emales. Y las apófisis emales, ¿se recuerdan ustedes? Son proyecciones hacia ventral del cuerpo. Entonces vean acá. Y aquí cuando ustedes ya vieron el laboratorio, hay que colocar bien las vértebras porque si no piensan que las apófisis espinosas son los arcos emales, ¿va? Las colocamos bien, que todo esté para arriba y apenas estas que se miran acá son las apófisis emales. Se llaman apófisis emales, ya lo dijimos cuando las definimos, porque van a proteger una estructura vascular. Hema, sangre, vascular son vasos sanguíneos. La arteria coxigia media pasa por ahí y entonces la protege, ¿verdad? ¿Por qué están en estas especies? Si creen en Dios y si es que se van al cielo, le pregunto. Ok. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Estamos? Ahí mírenos. Ok. Entonces son las apófisis emales. Ahora terminamos. ¿Ya terminamos el cordón lateral? Sencillo. ¿Va? Sencillo. Continuamos con el esqueleto axial. ¿Qué es el esqueleto axial? Es la parte de los huesos que están en donde. En el eje. ¿Cuáles son, María René? ¿Qué huesos constituyen el esqueleto axial? Las vértebras, esternón y costillas, ¿verdad? Y la cabeza, ¿sí? Dijimos que la cabeza la vamos a dejar de último. ¿Por qué? Porque es un poquito más compleja y la vamos a agarrar como un conjunto. Entonces, empezamos con las vértebras. Vamos ahora a agarrar costillas. Las costillas son unos huesos largos, curvos, que están formando las paredes laterales del tórax. Vean, aquí están las paredes laterales del tórax, ¿cierto? Están protegiendo en cierto modo también eso, ¿verdad? Aunque no son planos, porque la que más protege aquí son las escápulas, pero bueno. Entonces constituyen ese armazón, que las paredes laterales del tórax, ¿de acuerdo? Son huesos pares, quiere decir que van a haber, va a estar el primer par, segundo par, tercer par, porque van de cada lado, y el número de pares corresponde al número de vértebras torácicas por especie. Número de pares. Entonces aquí hay un poquito de que podemos jugar con eso y a veces nos podemos confundir. ¿Por qué? Porque podríamos decir cuántas costillas presenta el caballo. ¿Ah? 36. Ok, unos dijeron 13, está mal. Otros dijeron 18, está malo. Otros dijeron 18 pares, está bueno. Otros dijeron 36, está bueno. Ya se dieron cuenta de que cómo tenemos que ver bien lo que respondemos, porque fácil nos confundimos, ¿cierto? Porque son pares. Entonces podemos decir 18 pares o 36. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos de una vaca, vamos a hablar de 13 pares o 26. De un perro igual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Sí. ¿Ningún problema? Bien. Vean la forma. Son largos, son curvos, ¿cierto? Bueno, esa es la forma. Ahí está. Pero este está aquí. Para su estudio, la costilla la vamos a dividir en tres partes. ¿Sí? La vamos a dividir en un extremo dorsal. Por favor, como a veces se filtran algunos folletos viejos o algún error ahí, yo no he subido mi folleto. Se los voy a subir, que hasta lo tengo por aquí. Pero ya están circulando otro folleto. Pero digamos, porque la literatura a veces, según el autor, se recuerda que tenemos Sisson, Grossman y Getty, tenemos Dysart y Wesley, tenemos Koenig, tenemos Shirley, tenemos Popescu y tenemos un montón. Próximamente tendremos Llerena, está en elaboración. Pero a lo que me refiero es que los términos que se utilizan muchas veces en estos, le metieron términos específicos de los miembros. ¿Se recuerdan ustedes los términos de dirección de los miembros, Aldo? Solo me dice así, va, pero no me contestaste. Proximal y distal, ¿se recuerdan? Entonces muchas veces en alguna literatura decía, ¿tiene un extremo proximal? No, porque no es miembro. Es un extremo dorsal. ¿Sí se entendió? Y ese es un extremo ventral, no distal. Entonces,
corrijamos si por ahí tienen alguna cosa de eso, ¿ok? Entonces tenemos aquí un cuerpo, un extremo dorsal y un extremo ventral. ¿Sí? Lo que pasa es que como es un hueso largo y como tiene un cuerpo, en un momento dado puede asemejarse a los huesos de los miembros, ¿verdad? Como al húmero, al radio o al fémur, pero no es de los miembros. Entonces tenemos que ser congruentes con la terminología. ¿Qué miramos en el extremo dorsal? Una cabeza. Una cabeza, ya lo habíamos platicado, ¿cierto? Vean, ahí está la cabecita. Y en esa cabeza vamos a ver detenidamente, cuando lo tengan ustedes en sus manos en el laboratorio y no se desesperen tan rápido, ya me puedo ir, entonces van a poder observar que la cabeza tiene dos superficies articulares. ¿Sí? Aquí y aquí. ¿Sí? Tiene dos superficies articulares, una aquí y una aquí. Y donde se unen las superficies articulares va a haber una crestita. ¿Ya? Si miran mis dedos aquí, y en medio de mis dedos va a estar una cresta. ¿Por qué creen que es esa forma? Recio. Como ¿se recuerdan de las facetas o carías caudales y craneales? O sea, de la vértebra craneal y la vértebra caudal, que forman entre comillas una cavidad cotiloidea, ¿se recuerdan? Que no es perfecta y que tiene una mitad aquí, una como otra mitad aquí, pero donde se unen hay una pequeña hendidura todavía, ¿verdad? Entonces esa crestita se mete ahí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. La faceta del cuerpo caudal de la vértebra craneal con la faceta del cuerpo craneal de la vértebra caudal son como pequeñas semilunares. A veces una es más grande, otra más. No son perfectas, pero se van a unir, pero deja un pequeño espacio, ¿verdad? Entonces por eso es que donde se unen están las dos superficies articulares y en el espacio se mete esa crestita. ¿Ya? ¿Estamos? Bien. Entonces aquí solo miramos una faceta articular, tal vez aquí sería la crestita y del otro lado está la otra superficie articular. ¿Esa cresta cómo se llama? Lo dijo. No, cresta. La cresta de la cabeza, de la costilla. Las superficies articulares de la cabeza tienen dirección también de lateral y medial. Sí, son más o menos entre lateral y medial, la dirección. Ahora vean, así como la cabezota que tenemos y nos la une al tórax, tenemos un adelgazamiento que se llama cuello. Pues aquí también, este adelgazamiento que está acá, se llama cuello. ¿Ya? Entonces el extremo dorsal presenta una cabeza, presenta un cuello. Y va a presentar esta otra proyección que se conoce como tubérculo. ¿Ya? Ya en alguna forma ya lo vimos porque estuvimos hablando de las superficies articulares, carillas articulares que presentan tanto el cuerpo de la vértebra torácica como la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Se recuerdan? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, esta cabeza se mete en esa cavidad cotiloidea formada por dos cuerpos adyacentes en sus carillas articulares, craneales y caudales de las vértebras, y ese tubérculo se articula con la carilla articular de la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Se articula Con la superficie o carilla articular de la apófisis transversa de la vértebra torácica. ¿Se recuerdan o no? Aquí cuando vimos acá. Bueno, sigamos. Ahí está el tubérculo. Vean, ahí está la superficie articular del tubérculo. ¿Sí? Que es la carilla articular, faceta articular. ¿Ok? Vean, ahí está la cabeza viéndoles a ustedes, cabal. Aquí está la cabeza. Miren cómo están las superficies articulares. Y aquí está como una crestita. ¿Sí? Más o menos. La cresta es como esta parte de aquí, que no está cresta, ¿va? Pero es más o menos. Porque esta es la superficie articular de un lado y aquí está la del otro lado. Y en medio va a estar la cresta. ¿Sí? Mira. Ahí están. Traté de poner en blanco las superficies articulares y traté de poner en estos como elementos rojos la cresta intermedia. ¿Usted más o menos entiende? Sí. Bueno. El cuerpo es toda la parte alargada. ¿Qué forma le miran al cuerpo?
Es curvo, ¿cierto o no? Bueno, entonces el cuerpo es curvo, es largo. Y presenta dos superficies y dos bordes. ¿Perdón? Dale. Pues no. El cuerpo es largo, es curvo y presenta dos superficies y dos bordes. Hasta ahí vamos. Ahorita vamos a definirlo, seguir. ¿Ya? Es aplanado lateromedialmente. Entonces vean. Veanlo acá. ¿Es largo o no es largo? ¿Es curvo o no es curvo? Presenta dos superficies y dos bordes. Y es aplanado lateromedialmente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, porque es de lado hacia mediano. Pero como ustedes ya saben. La superficie lateral. Sí. Perdón, le digo que estaba aplanado lateroventralmente. No, lateromedialmente. Gracias. Con mucho gusto. Entonces, largo, curvo, aplanado lateromedialmente, presenta dos superficies y dos bordes. Hablemos de la superficie lateral, de la primera superficie. La superficie lateral, pues obviamente es aplanada, pero es convexa. ¿Sí? Es convexa. Y la superficie medial es cóncava. ¿Sí? Entonces, digamos acá, José, ¿qué es convexo acá? ¿Esto o esto? Ese no. O sea, esto. ¿Qué en esta costilla? ¿Qué es convexo? ¿Esto o esto? ¿Quiénes dicen que es de este lado? ¿Quiénes dicen que es de este lado? Es de este lado, convexo es saliente. Cóncavo es como una cavidad. Entonces, esta es la superficie lateral, que es convexa. ¿Sí? Y esta es cóncava, es la medial. ¿Vamos bien? Entonces tenemos que aprender un poquito de los términos cóncavo y convexo, ¿sí? Porque si no nos podemos confundir. Algo bien importante para saber ahora, los bordes. Va a haber un borde craneal y un borde caudal. ¿Sí? Entonces, el borde craneal se va a dirigir ¿hacia dónde? ¿Ah? Hacia craneal del animal. Que cuando ustedes estaban todavía perdidos en el mundo, sin anatomía, ¿ah? Hacia la cabeza, ¿verdad? ¿Sí? Hacia adelante, decía, ¿verdad? Bueno. Ahora vean la costilla. También la cabeza de la costilla siempre va a ir hacia craneal. Y es fácil, ¿verdad? Porque la cabeza también, ahí no hay pierde, ¿verdad? Porque no solo va a ir a craneal, sino que también como es cabeza, ¿verdad? Entonces nos confunde, ¿cierto o no? Entonces la posición de la cabeza siempre es hacia craneal. Y el borde, y en la superficie lateral es convexa. Entonces, ¿de qué lado es esta costilla? Del lado derecho. Pues vean, va hacia craneal y es convexo, sería el lado derecho. Porque pues, usted puede decir es convexo, entonces puede ser que sea lateral del otro lado, pero la cabeza no va a ir para atrás. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Es sencillo, pero hay que observarlo, ¿verdad? Porque confunde. Y en una región en esas que se ponen algo nerviosones y todo el rollo, no van a hacer que cometan el error. Entonces yo les estoy dando todas las herramientas para que saquen 100 en su región también. ¿Sí? Entonces, dígame estructuras del extremo dorsal de la costilla, uno ya. Estructuras del extremo dorsal de la costilla, una. ¿Ah? Sí, pero estructuras específicas. ¿Cómo se llama esto? Cabeza. ¿Cómo se llama esto? Tubérculo. ¿Cómo se llama esto? Cuello. ¿Ya? Aparte, la cabeza tiene tres partes. Tiene dos carillas articulares y una cresta media.
El tubérculo también tiene una caridad articular. ¿Ven? El cuerpo dijimos que es alargado. Es aplanado lateromedialmente. ¿Tiene cuántas superficies? Dos. ¿Cuáles son? Lateral y medial. ¿Cómo diferenciamos la lateral de la medial? La lateral es convexa. La lateral es convexa y la medial es cóncava. ¿Cómo sabemos el lado de una costilla? Porque la cabeza va Cabeza sacranial y a los bordes ustedes conocen, perdón, ya las superficies ya saben ustedes que la lateral es convexa y la medial es cóncava, ¿cierto? Y la cabeza siempre hacia cranial. ¿Vamos bien? ¿Y puede enseñar una costilla del lado izquierdo? No sé si traje. Ah, sí. No hay diferencia entre Hacia adelante, derecha. Y va aquí. Y esa va hacia adelante y mirarle la. Ahora sí. Bien. Bordes. Bueno, esta es la superficie medial, esta es la lateral. Vean, ahí está la cabezota, el cuello, el tubérculo, superficie lateral. Ahora, solo vamos a hablar un poquito. Los bordes. Va a haber un borde craneal y un borde caudal. Si miramos acá, esta costilla, esta es del lado izquierdo ahora, ¿verdad? Porque la cabeza va craneal y el borde lateral es convexo. Entonces, el borde craneal siempre va a ir dirigido a la cabeza. ¿Se dieron cuenta? El borde craneal va dirigido a la cabeza. Y el borde caudal va al lado contrario. ¿Sí o no? Sí. Y después vamos a ver que uno es más redondeado que el otro, pero hasta ahí vamos. En el cuerpo de las costillas, donde inicia dorsalmente, vamos a ver un pequeño tubérculo. Y en ese pequeño tubérculo, más o menos como por acá, vemos que la costilla va primero craneal y luego sea como para caudal, ¿cierto o no? Ese es el ángulo de la costilla. Entonces, vean pues, ahorita no escriban, miren. Vean, aquí ven la cabeza y se nos va a ir, perdón. Se va a ir la primera parte. ¿Qué borde es? Y caudal. Entonces vean el borde caudal. Primero va a ir hacia dónde? Hacia caudal. Y luego va a angularse hacia craneal. En ese giro que da acá, que hay un pequeño tuberculito que se le conoce, en ese giro, el ángulo. Porque es como que estuviéramos agarrando para allá y después para acá. Entonces, donde cambia de dirección, que forma como un ángulo, ángulo. ¿Se entendió o no? ¿Lo vuelvo a repetir? Por favor. Con mucho gusto. La cabeza nos dice que es craneal. Entonces este borde es craneal. Entonces miremos el borde caudal. El borde caudal primero va dirigido hacia caudal. Y luego va a cambiar de dirección hacia craneal. ¿Sí o no? En donde cambia de dirección hay un pequeño tuberculito. Y ahí donde cambia se llama ángulo porque va a formar un ángulo. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Ese ángulo de las costillas, en donde se va a sentir un pequeño relieve, a veces no, pero ahí en ese ángulo, ese tuberculito, va a servir para que se inserte un músculo que se llama ilio costal. Los músculos, por lo general, la mayoría, llevan un nombre, no siempre, pero en este caso sí. ¿De dónde a dónde va? ¿Qué le suena a usted ilio? El hueso ilio. ¿Sí o no? ¿Y costal? No hagan así un costal, de costillas. Entonces vean, el músculo se origina aquí en el ilio y va aquí y se va a insertar en los ángulos de todas las costillas. Es la cota. Miren desde dónde viene. Ilio costal. ¿Ya entendieron? Y el ángulo está aquí, cabal, ¿ve? Aquí se mira. En esta que, cuando ven acá, aquí se mira perfectamente el ángulo, se mira perfectamente en esta, el tubérculo del ángulo. Entonces más o menos aquí, ahí va el hilo costal. ¿Se entendió? Entonces en el borde caudal, donde cambia de dirección, el borde caudal,
se forma un ángulo que se llama ángulo, y hay un pequeño tubérculo para el músculo ilocostal. Perfecto. La primera costilla no es tan angulada porque conforme se van haciendo más para atrás, se curvan más para llegar al esternón, pero la primera es bastante recta, miren. ¿La ven? La primera es bastante ancha y recta, sobre todo en la vaca, pero en todo va siendo en comparación a las diferentes. Hacer cuenta que así como las vértebras cambian, ¿va? Según especie, ¿va? Mirábamos la tricúspide, se recuerda del caballo bien chileno y la vaca toda desgraciada, ¿va? Entonces me decían, pero mire, esto no encaja, que no sé qué, porque las cúspides ventral y caudal eran como que era una prolongación hacia abajo. ¿Se recuerdan que me la preguntaron ayer? Bueno, entonces también cambian un poquito en las diferentes especies. Pero entonces la primera costilla es más corta y más rectilínea. ¿Sí? ¿Y por qué ya no pasó? Me trabó. No, si está el puntero ahí. Es que como está muy cargada esta cosa, a veces se traba. Tiene demasiado. ¿Ya se jodió? Sí. Ahí está en mi casa. Ahí está. Ya se arregló. Entonces, es más corta, es más ancha y es más recta. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ustedes felices que ya se acaba la clase, pero no. ¿Sí? Va a presentar un tubérculo, vean ahí, que es acá, no sé si lo logran ver. Miren que chilena, no puedo mentir, esa es mi foto, que es de esta. Es esta misma. ¿Le ven aquí como un relieve? Sí. Ese es el tubérculo que está ahí. ¿Miren? ¿Lo ven? Aquí donde está mirando. ¿Lo miran? Ese es ese tubérculo que estoy hablando. Ese tubérculo que está en el cuerpo, en la superficie lateral, ¿sí? En el tercio ventral, sirve para prestar inserción al músculo escaleno. ¿Lo ven ahí? Escaleno. ¿Sí? Para el músculo escaleno. ¿De acuerdo? Entonces, la primera costilla, más corta, más ancha, más recta, y en la superficie lateral, en el tercio ventral, presenta un tubérculo para el músculo escaleno. Ya cuando ustedes veamos los músculos del tórax y veamos el escaleno, es aquel que se va a insertar en ese tubérculo de la primera costilla, ¿verdad? Ahí se mira mejor. Mira. Vale. Aparte de esto, hacia caudal y ventral, vean, vamos a tomar de referencia el tubérculo de parascaleno, ¿sí? ¿Qué borde es este? Caudal. ¿Cierto o no? ¿Dónde va la cabeza? La cabeza es esta. Entonces esto es craneal, ¿sí o no? Sí. Esto es, ya vieron, por eso es que es importante, porque fácil nos vamos con el amarre, ¿va? Esto es craneal, entonces este es el borde craneal, borde caudal, tubérculo parascaleno. ¿Estamos bien? Ahora, nos vamos a ir hacia ventral. Aquí está el tubérculo del escaleno y nos vamos a ir hacia ventral. En otro tiempo, cuando ustedes estaban perdidos, era hacia abajo, ¿cierto? Ahora hacia ventral. Y hacia craneal o hacia caudal. Hacia craneal. Hacia craneal, porque es acá. ¿Bien? Presenta un pequeño surco. Por donde va a pasar la arteria. ¿Sí? Braquial, que lo vamos a revisar, porque algunos se me perdió usted, no me ayudó. ¿Verdad? Aquí también dice axilar, ¿ok? Ahí lo vamos a dejar ahorita solo para vascular. Entonces, ventral hacia el borde craneal, pequeño surco vascular, porque es para una arteria, ¿de acuerdo? Bien. Ahí está el tubérculo y aquí va a estar el surco. Ya hablamos del extremo dorsal, ya hablamos del cuerpo, ¿sí?
Pero hay algo del cuerpo antes del extremo ventral. Vamos a hablar, todavía no pasemos al extremo ventral porque aquí hay algo más. En la superficie medial, ¿qué forma tiene la superficie medial del cuerpo? ¿Sí? En la porción donde inicia dorsalmente, ¿sí? Dirigido hacia caudal, o sea, hacia el borde caudal. Véanlo, escúchenlo, no escriban, si no, no van a entender. ¿Qué es craneal? ¿Acá o acá? Aquí, ¿verdad? Por aquí está la cabeza. Entonces, ¿qué borde es este? El borde craneal. ¿Sí? No escriban, solo miren. Entonces, ¿qué borde es este? Perfecto. ¿Qué superficie es esta? No, la del otro lado es lateral, entonces sería medial. ¿Por qué? Porque la del otro lado es convexa, esta es más cóncava. ¿Se dan cuenta? Entonces, craneal, caudal, medial y del otro lado, lateral. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ahora vean, en la superficie medial, hacia el borde caudal, dorsalmente, o sea que al inicio, porque esto es dorsal, esto es medio y esto es ventral. ¿Está claro o no? Sí. Vuelvo a repetir, pero necesito que pongan atención, no escriban. En la superficie medial, hacia el borde caudal, en la parte dorsal. ¿Se entendió? Sí. Hay un surco, vean, aquí se mira el surco. No miran, aquí no se mira. Se mira como de aquí para acá. No se me vayan, solo eso es lo último, se me da aquí la atención. ¿Sí? Entonces, hay un surco que es un surco vascular. ¿Qué significa surco vascular? Para un vaso sanguíneo, para la arteria y la vena intercostal. Porque entre las costillas van a ver venas y arterias y van a correr por ese surco vascular. ¿Sí? ¿Me explico? Pues el surco vascular va a estar superficie medial hacia el borde caudal en la porción dorsal. ¿Se entendió? Y el extremo ventral solamente vamos a ver que es más grueso, más ancho y más rugoso. ¿Por qué? Porque ahí se va a iniciar, digamos, el extremo ventral termina aquí. Esto ya no es costilla, este es el cartílago costal. Quiere decir que entonces es más ancho, más rugoso, porque ahí se va a insertar el cartílago costal. Ahí lo dejamos por hoy. Feliz fin de semana. Lean, por favor, lean.